Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Queremos compartir hoy en este ciclo de charlas de sanidad interior el tema de tocar 4 enfermedades espirituales. Para eso vamos a compartir la palabra del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 10. Dice: un sábado Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma y estaba tan encorvada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó, y luego le dijo: mujer, queda libre de tu mal. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y se puso a alabar a Dios. Palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de este Evangelio de San Lucas, nos encontramos con esta historia de esta mujer y nos resulta a veces difícil ponernos en el lugar de ella. Se trata de una mujer que llevaba 18 años encorvada, con la espalda encorvada. Y ese andar doblado, andar encorvado, revela un peso que sentimos que ha sido puesto dentro de nosotros. De tal manera que no nos podemos situar derechos, que no podemos sentirnos derechos ante la vida, ante los sentimientos. El Evangelio no nos dice nada de esta mujer, no nos cuenta nada, pero tal vez ella había permitido que carguen sobre ella un peso imposible sobre sus espaldas. Y por lo tanto ella había quedado atada, había quedado no solo enferma físicamente, sino enferma psíquicamente. Puede también que el peso de sus sentimientos, de ira, de bronca, de celos, de envidia, hayan hecho que haya llegado un momento que esta mujer no puede soportar el peso. Jesús va a enderezar a la mujer con solo mirarla. La hace venir hasta él, decir que ve en ella la dignidad de hijo de Dios y por eso pone en ella sus manos tiernamente. Y cuando Jesús pone en ella sus manos tiernamente, esa mujer entra en contacto con toda la fuerza y la dignidad que hay en ella. La fuerza que nace del bautismo, de ser hija de Dios. Por eso pone en ella sus manos tiernamente. Tocada por el amor de Jesús, comienza a enderezarse, comienza a ponerse de otra manera, se pone frente a la vida de otra manera, se sitúa frente a la vida de otra forma, se sitúa frente a la vida ya no doblada, ya no rendida, sino que se sitúa frente a la vida de otra forma, de una manera distinta. Cuando tocamos este tipo de situaciones, de ataduras espirituales, que no siempre hay que estar pensando que nos hicieron un trabajo, que me hicieron un mal o qué sé yo, nos encontramos casi siempre con una atadura espiritual que es la atadura espiritual del miedo, que suele juntarse con la del odio. Y se manifiesta, cuando se manifiesta el miedo, se da lugar a los traumas, a las fijaciones, a las obsesiones, a los complejos, a las compulsiones, a las dudas, a los temores, sentimientos de persecución, sentimientos de falta de confianza, temores. De alguna manera vamos sintiéndonos dañados en nuestra confianza, en nuestra autoestima y en nuestra mente. Por eso que estas 4 enfermedades espirituales que queremos compartir hoy están muy en el límite con muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida y nuestra historia personal, nuestra vida psicológica.
Esas 4 enfermedades que vamos a tratar hoy y que queremos compartir hoy, esas 4 enfermedades que están muy ligadas a nuestra vida y nuestra experiencia psicológica, estas 4 enfermedades son 4 enfermedades de tipo espiritual que a veces hieren, lastiman y hacen difícil vivir de una manera como recta, como levantados, como erguidos frente a todo esto, frente a la vida y frente a las circunstancias. Y esas 4 enfermedades espirituales son la culpa, el odio, los celos y la envidia. La primera enfermedad es la culpa. Y cuando hablamos de la culpa tenemos que hablar de la herramienta favorita de Satanás. Pablo dice que hemos sido liberados del pecado, de la ley y de la muerte. Y por lo tanto hemos sido liberados de la culpa. Así como vivir sin culpas me lleva a ser una persona enferma, un psicópata, una persona que no siente ninguna culpa de nada y por nada, de lo que hace y de lo que piensa, es una persona que está enferma. Mejor dicho, ni siquiera es enferma. La Organización Mundial de la Salud la caracteriza como una forma de vida. O sea, directamente una persona sin corazón, muy ligado a lo que se llaman los psicólogos la sociopatía. El vivir todo el tiempo con culpas tampoco es bueno. La culpa hay una parte de la culpa que es buena. Una parte de la culpa que me lleva a hacerme cargo de mis propios errores y de mis propias cosas. Si no sintiéramos culpa, nunca nos haríamos cargo de nada. Pero hay una culpa también que es una culpa enfermiza, donde vivo una tortura permanente de mis errores del presente o del pasado, donde vivo una culpa enfermiza por todo lo que hice, dejé de hacer, por acción o por omisión, hice y dejé de hacer. Eso es enfermizo. Las personas que viven encerradas en la culpa viven una situación que viven una verdadera tortura. Así como vivir sin ninguna culpa es vivir en una psicopatía, el vivir permanentemente en la culpa hace que vivamos enfermos y la culpa enferma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer frente a una situación de culpabilidad es saber que la culpa es una mala fotocopia. ¿Vieron esas fotocopias borrosas, esas fotocopias que no se ve nada? Una mala fotocopia que saca Satanás para hacerme sentir indigno de que no vale la vida, para que no pueda vivir plenamente para Dios, con alegría y con la paz de espíritu. A veces uno se encuentra con gente que vive estructurada en una situación de culpa tal que su autoestima está por el suelo y la hace incapaz, un hermano y hermana, que si uno trata con ellos se da cuenta que son hermanos llenos de capacidades, llenos de dones, llenos de posibilidades, de no poder ni siquiera tomar una decisión con tranquilidad, no poder tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la autoestima está por los suelos. Está no en el suelo, sino bajo tierra, tapada, hundida. Tal vez haya que empezar por sanar esa culpabilidad, para vivir un sentimiento de culpa que es sano y que me permita hacerme cargo de mis culpas cuando he cometido errores, pero al mismo tiempo es permitirme a mí hacer otra dimensión de la vida. La segunda enfermedad espiritual es el odio, y es una de las ataduras más fuertes que podemos tener en nuestra vida. De hecho, el amor no es lo opuesto al odio, sino precisamente la contracara del amor. La contracara del amor es el odio, lo vivimos de esta manera. Lo contrario del amor es la indiferencia, no el odio. Cuando no me importa, me resbala todo por la vida y lo que sea.
Pero es cuando uno vive una experiencia de odio, vive la experiencia del resentir. Vivimos resentido. Y resentir es volver a sentir todo lo que hemos vivido, todo lo que nos han hecho, todo lo que hemos pensado, lo que hemos dejado de hacer, cómo nos hemos sentido, las situaciones donde nos hemos sentido humillados, dolidos, golpeados. Un volver a sentir una y otra vez esa situación. Es como un revivir constantemente esa situación. Como un revivir constantemente esa situación en las cuales no podemos dar nuestros mejores frutos, no podemos vivir, no podemos actuar y no podemos crecer en nuestros mejores frutos. La tercera enfermedad espiritual son los celos. Los celos nacen de mi inseguridad. La persona celosa vive en una inseguridad de ser aceptado, querido, valorado por los demás y por lo tanto tiene un sentimiento de que muchas veces, con o sin razón, desde la infancia viene viviendo este sentimiento de falta de aceptación. Incluso cuando la persona celosa vive la experiencia de que le dan aquello que quiere, se siente avergonzada, se siente avergonzado. Le parece que no puede ser que la atiendan, que lo atiendan, se siente indigno, no se siente valioso. Y estos celos son hábiles para esconderse y aparecer cuando menos lo esperamos. Y muchas veces son una verdadera tortura para la propia vida del que padece la enfermedad de los celos y para la vida de los demás. Cuando uno vive con la enfermedad de los celos, empieza a sospechar permanentemente de los motivos de los otros. Entonces, los celos es una especie de recordación constante de que no soy digno de ser querido, no soy valioso, no puedo ser aceptado, valorado, querido, cuidado. Y de alguna manera pierdo hasta mi dignidad en los celos. Digo, por celos uno llega a decir cosas y hacer cosas que después no sabe cómo rehacer y cómo comprender. Y finalmente, la cuarta enfermedad espiritual es la envidia, que generalmente suele pasar que siempre la atribuimos a otros y nunca nos hacemos cargo de nuestras propias envidias. Envidiar es desear lo que tiene otro. Es decir, yo puedo tener la casa, la mansión más linda, no con una pileta de natación, sino con 2 piletas de nataciones, con lo que usted, hermana, con lo que usted, hermano, quiera, podés tener lo que quieras y sin embargo uno está deseando el ranchito que tiene el de al lado. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese desear lo que tiene el otro provoca en mí y en mi corazón una permanente falta de paz. No importa que lo que tenga el otro sea un lugar, un bien material, una responsabilidad, un afecto. Esa falta de paz, cuando no la tomamos en la oración, provoca en nosotros muchísima rabia, una rabia que podríamos decir casi una rabia negra, que lleva a uno a actuar haciendo algo que le duela al que es envidiado. Uno lo hace de palabra, de obra, y si no me da el coraje para hacerlo, lo hago de deseo. Bueno, a ver si esta o le pasa tal cosa, le pasa tal otra. Esto provoca
una agresión y lleva a la desarmonía interior y exterior. Si estas enfermedades espirituales no las tomamos seriamente, no las tomamos sinceramente en oración, y muchas veces vamos a ver que además de la oración vamos a necesitar tratamiento, acompañamiento psicológico, cuando esto se ha hecho ya carne en nosotros, difícilmente vamos a encontrar paz. Si no me dejo aconsejar, si no me sincero conmigo mismo, si no hago el esfuerzo por vivir sinceramente estas enfermedades espirituales, que son enfermedades psicológicas y que se terminan transformando en enfermedades espirituales, provocan dentro de mi corazón y de mi vida muchas veces verdaderos sentimientos de opresión, de estar doblados frente a la vida, de no poder enderezarnos, de estar repitiendo historias en la vida, de estar repitiendo patrones del pasado, de estar repitiendo siempre la misma historia, la misma situación. Yo te invito, hermano, yo te invito, hermana, a que hagamos una oración muy breve y que todo esto que son algunos pensamientos lo puedas meditar. Y si te hace falta, volverlo a escuchar algunas veces hasta poder quedar en claro qué es lo que está pasando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te bendecimos y te alabamos, y en esta tarde queremos pedirte que vengas sobre nosotros con tu luz, con tu gracia y con tu paz. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el autor de toda liberación, el que rompe las cadenas y las ataduras de nuestra vida, venga en nuestro auxilio a levantarnos y a socorrernos. Espíritu Santo, danos luz para reconocer si alguna o algunas de estas situaciones se están dando en este momento en nuestra vida. Si se han dado y las hemos dejado guardadas sin superar, sin sanar y sin crecer. Y te pedimos, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que desates dentro de cada uno de los que estamos aquí, dentro de cada uno de los que estamos trabajando, de los que están viendo esta filmación, que desates dentro de cada uno de los que estamos en este lugar, que desates en nosotros libertad, que desates en nosotros un proceso profundo, auténtico y verdadero para liberarnos de toda atadura psicológica y espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga. Amén.